Cuando pensamos en terror, pensamos en cine, en una sala oscura, en un susto, en esa imagen que se te queda grabada. Pero el terror no nació en la pantalla, nació en la palabra. Antes de que existieran las cámaras ya había muchos autores intentando responder a una pregunta: ¿cómo se escribe el miedo? El cine de terror no surge de la nada. Hereda estructuras, arquetipos, atmósferas que la literatura ya llevaba siglos ensayando. Castillos, fantasmas, monstruos trágicos, dobles identidades, pactos con lo desconocido, casas que parecen tener vida. Todo esto ya estaba en los libros. Y si queremos comprender bien el terror audiovisual moderno, tenemos que entender su raíz literaria. Uno de los grandes estudiosos del terror en lengua española, Rafael Llopis, lo explica muy bien en sus antologías. El terror no es un accidente, es una tradición. Además es una que evoluciona según los miedos de cada época. Primero el miedo a lo sobrenatural, después el miedo a la culpa, luego el miedo a la mente y por último el miedo al universo mismo. No es que el terror cambie de tema, es que cambia de profundidad. Y en este vídeo no vamos a hacer una simple lista de autores. Vamos a recorrer cómo el miedo se transforma de la crueldad humana sin fantasmas al castillo gótico, al monstruo trágico, al terror psicológico, al horror cósmico, hasta el terror contemporáneo que habla de trauma y sociedad. Porque entender este recorrido no es erudición, es entender por qué seguimos necesitando historias de terror. Y ahora sí, empecemos por el principio. Mucho antes de que existieran los castillos en ruinas, la literatura ya había imaginado el horror. Piensa en Dante. La Divina Comedia no es una obra puramente de terror, pero su representación del infierno es brutal. Cuerpos castigados eternamente, almas atrapadas, espacios diseñados para el sufrimiento. Eso es horror estructurado. El miedo no nace con el gótico. El terror nace cuando el ser humano trata de representar el dolor, el castigo y lo desconocido. Así que para hablar de literatura de terror no vamos a saltar directamente al siglo XIX, porque el miedo existía mucho antes, lo único que no se llamaba terror. En el siglo de oro español ya encontramos escenas que, si las aislamos, son puro terror. Un ejemplo de ello es Lope de Vega con La posada del mal hospedaje, donde se mezclan elementos sobrenaturales con una historia cotidiana. Aunque lo inquietante no viene tanto de los fantasmas, sino de la propia crueldad humana. Engaño, violencia, traición. Aquí el miedo no es sobrenatural, es moral. Y esto es importante porque la literatura, antes de crear monstruos, explotó terrenos más incómodos. Que el verdadero horror puede venir de las personas. Si avanzamos un poco más, el Marqués de Sade lleva esta idea al extremo. En sus relatos el horror ya no es insinuado, es explícito. Es perversión, violencia consciente, disfrute del sufrimiento. Aquí el terror ya no depende de lo desconocido, sino del exceso humano. Y esto sienta bases para el terror psicológico posterior, ya que el mal no necesita demonios, necesita voluntad. Y luego tenemos algo todavía más interesante. Daniel Defoe, con la aparición de Miss Bill, hace algo que el cine utilizará constantemente siglos después: presentar lo sobrenatural como testimonio verídico. El relato se construye casi como un informe, sonando a caso real. Y ahí está el truco, porque no te plantea esto es fantasía, sino esto ocurrió de verdad. Y cuando el miedo se presenta como documento, se vuelve incluso más inquietante. Por lo que podemos concluir que antes del gótico el terror ya estaba ahí. En la maldad, en la perversión, en el testimonio, en lo que parece real. Lo que hace el siglo XIX no es inventar el miedo, sino darle una estética. Y esa estética será el gótico. Si viste el vídeo sobre Frankenstein, recordarás que todo empezó en una noche de tormenta en Villa Diodati. 1816, el año sin verano, encierro, frío, electricidad en el ambiente. Allí nace una de las novelas más influyentes del terror moderno, Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero lo interesante es que esta obra no surge de forma aislada, sino en un contexto histórico en el que el miedo ya estaba cambiando de forma. Porque el gótico no aparece de la nada, es la cristalización de siglos de inquietud, ahora convertida en estética, en arquitectura, en atmósfera. Villa Diodati no es solo una anécdota romántica, sino el punto de inflexión. A partir de ahí el terror deja de ser disperso y comienza a tener una forma reconocible. El gótico nos sirve como sistema visual. Castillos en ruinas, secretos familiares, pasadizos, tormentas, criaturas malditas. Con autores como Matthew Gregory Lewis en El monje, el terror se vuelve más explícito, más macabro y más físico. Ya no es solo crueldad humana, es transgresión religiosa, es pacto, es corrupción moral.
El miedo adquiere escenario, y ese escenario será heredado directamente por el cine. Volvamos a Frankenstein, porque ahí ocurre algo decisivo para el terror. El monstruo deja de ser amenaza y se convierte en víctima, todo esto ya lo sabemos. Pero aquí nace también uno de los arquetipos más importantes del género, que es el monstruo incomprendido. La criatura no es el mal absoluto, es el resultado de una irresponsabilidad. Y eso cambia el eje del horror, ya que el miedo no es lo que nos ataca, sino lo que creamos y no sabemos manejar. Este conflicto de creador contra criatura será una constante en el terror moderno. En el mismo entorno surge el vampiro de Polidori, y aquí el monstruo cambia otra vez. Ya no es deforme, ya no es bestial, y ya no vive en castillos ruinosos. Es elegante, es social y es seductor. El terror se cuela en los salones y los bailes. Y esta figura será la base del vampiro literario y cinematográfico posterior, pero hablaremos de eso en otro vídeo. Con Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, el gótico da otro paso. El monstruo deja de estar fuera para estar dentro. La dualidad humana se convierte en el verdadero conflicto. No somos atacados por algo externo, somos fracturados por nuestra propia sombra. Y esto abre la puerta al terror psicológico. Con Drácula de Bram Stoker el gótico alcanza su punto más álgido. Aquí el vampiro no es solo personaje, es símbolo, contagio, deseo, invasión, poder. Stoker sintetiza todos los elementos anteriores y los convierte en mito universal. Después de Drácula el terror ya tiene monstruo trágico, vampiro aristócrata, doble identidad, arquitectura opresiva. La base ya está construida. Pero algo comienza a cambiar a finales del siglo XIX porque el terror deja de apoyarse tanto en castillos y criaturas para centrarse en explorar la mente. El miedo ya no necesita ruinas, necesita conciencia. Y ahí entramos de lleno en el terror psicológico. En este momento histórico el castillo empieza a desaparecer y las criaturas dejan de tener el protagonismo. Porque el miedo ya no necesita un decorado gótico, sino que necesita de esa conciencia. El terror se vuelve íntimo y cuando el miedo es íntimo, es más inquietante. Con Edgar Allan Poe ocurre una revolución porque sus relatos no necesitan de grandes escenarios, dependen de la percepción. En cuentos como El corazón del ator o El gato negro, el terror no es una criatura. Es la culpa, la obsesión, la paranoia. El lector no teme a un fantasma, teme a una mente que se fractura. Poe inaugura algo fundamental. El monstruo puede ser la conciencia. Y al final eso es mucho más difícil de combatir que un vampiro. Si Poe nos abre esa puerta a la mente, Henry James la vuelve ambigua. En otra vuelta de tuerca, por ejemplo, nunca sabemos del todo qué está ocurriendo realmente. ¿Hay fantasmas o es una narradora perdiendo su estabilidad mental? Aquí el terror no está tanto en lo que vemos, sino en lo que dudamos. Y esa ambigüedad será una de las herramientas más potentes del terror contemporáneo. Porque el miedo ya no necesita aparecer. Le basta con insinuarse. Autores como Sheridan Le Fanu perfeccionan esta técnica. El miedo se construye lentamente, no hay sobresalto inmediato, hay atmósfera, hay sensación de que algo no encaja, y por eso el lector comienza a sentir inquietud antes de saber por qué. Y esa técnica es puro cine décadas antes de que el propio cine existiera. Y luego llegamos a Shirley Jackson, con quien en La maldición de Hill House el terror psicológico llega a otra dimensión. La casa no es solo escenario, es presencia. Pero lo inquietante no es la arquitectura, sino la fragilidad de la protagonista. La casa podría estar embrujada o estar amplificando una mente vulnerable. Jackson lleva al extremo algo que ya venía gestándose. El miedo no está en el monstruo, está en la percepción. Si miramos este bloque con perspectiva, el salto es enorme. Ya no tememos que algo entre por la puerta, sino que tememos lo que ocurre dentro de nosotros. Y ese desplazamiento nos prepara para el siguiente salto, porque es cuando el miedo ya no está ni fuera ni dentro de nosotros, sino en el universo mismo. Después del terror psicológico, el género podría haberse quedado ahí, en la culpa, en la locura, en la percepción. Pero a finales del siglo XIX y principios del XX ocurre otra mutación. El miedo deja de ser íntimo para pasar a convertirse en cósmico. Ya no se trata de si estamos perdiendo la cordura, sino de si el universo es indiferente a nosotros. Y eso al final es algo mucho más inquietante. Autores como Arthur Machen comienzan a explorar algo distinto. En relatos como El gran dios Pan, el terror no viene de un fantasma doméstico. Viene de la irrupción de algo antiguo, algo pagano, algo anterior a la civilización. El miedo ya no es psicológico,
es ancestral. La idea de que bajo la superficie de nuestra cultura siguen latiendo fuerzas que no entendemos. Esto conecta directamente con lo que a día de hoy se llama folk horror, el miedo a la tierra, a las creencias olvidadas, a lo que sobrevive bajo el progreso. Con Algernon Blackwood el terror se vuelve todavía más sutil. En los sauces, por ejemplo, el miedo no es a una criatura concreta, sino al paisaje. Es la sensación de que el entorno tiene voluntad. No hay un monstruo visible, hay una presencia que no puedes definir, y eso es clave, porque el terror empieza a funcionar por atmósfera pura, por insignificancia, el ser humano frente a lo que no puede medir. Y entonces aparece H.P. Lovecraft y el terror alcanza otra dimensión. En relatos como La llamada de Tulu, en las montañas de la locura, el terror no es que un monstruo nos ataque, es que descubrimos que nunca fuimos importantes. Lovecraft formula una idea devastadora, y es que el universo nunca estuvo hecho para nosotros. Somos una especie accidental, frágil e ignorante. Y cuando accedemos a una pizca de ese conocimiento real, la consecuencia es la locura. Esto ya no es moral ni psicológico, es miedo ontológico, miedo a la propia estructura de la realidad. Paralelamente, H.G. Wells lleva el terror a la ciencia especulativa. Invasiones, mutaciones, experimentos... Aquí el terror no viene de un pasado pagano, viene del futuro. Y eso amplía todavía más el mapa, ya que el terror ya no es tradición o mente, es progreso descontrolado. Mirándolo en perspectiva, el recorrido hasta ahora es brutal. Primero teníamos a la maldad humana, luego al castillo y al monstruo visible, después a la mente, y ahora tememos al universo. El terror ha pasado de lo personal a lo cósmico, y con eso el género queda preparado para el siglo XX, porque cuando el miedo ya no necesita justificación sobrenatural puede instalarse en lo cotidiano. Y ahí entramos en lo que entendemos como terror contemporáneo. Después del horror cósmico uno podría pensar que el terror ya había alcanzado su máximo, porque ¿qué puede ser más grande que el universo indiferente? Y sin embargo en el siglo XX da otro giro, ya que vuelve a casa. Pero ya no en un castillo gótico, en el barrio, en el colegio, en la familia, en el pueblo pequeño. El terror ahora se instala en lo cotidiano. Con Stephen King ocurre algo fundamental, ya que el terror deja de necesitar escenarios excepcionales. Está en lo reconocible: un hotel, un coche, un payaso en la fiesta, un cementerio de mascotas. Pero lo que realmente da miedo en King no es el elemento sobrenatural, son los personajes. Sus traumas, sus miedos, su fragilidad. King entiende algo que conecta con todo lo anterior. Si el lector reconoce la vida cotidiana como propia, la irrupción del horror es mucho más devastadora, porque el monstruo ya no está lejos, está en tu calle. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el terror se vuelve incluso más introspectivo. No se trata solo de fantasmas, se trata de heridas. Autores contemporáneos exploran violencia estructural, memoria histórica, cuerpos vulnerables. En la literatura latinoamericana y anglosajona reciente vemos cómo el terror se cruza con lo social. El miedo ya no es sobrenatural, es político, es cultural, es ideológico. El horror puede surgir de la desigualdad, de la violencia doméstica, del silencio colectivo. En autoras como Mariana Enríquez o Carmen María Machado, el cuerpo se convierte en territorio del terror. El miedo no está solo en lo que acecha afuera, sino en lo que se inscribe en la piel. La casa ya no está embrujada por un fantasma, está atravesada por violencia, deseo, trauma. Aquí el terror es íntimo, pero también es estructural, y eso lo hace profundamente contemporáneo. Y si miramos hacia atrás todo encaja. King hereda el gótico, pero lo trae al suburbio. El terror contemporáneo hereda a Poe y a Jackson y lo conecta con lo social. Lovecraft hablaba de insignificancia cósmica y hoy hablamos de insignificancia frente a sistemas. El decorado cambia, pero el mecanismo es el mismo. El terror siempre responde al miedo dominante de su época. Desde Dante hasta King, desde el castillo hasta el barrio, desde el fantasma hasta el trauma. El terror literario no ha dejado de evolucionar, y sin él, el cine de terror no existiría como lo conocemos. Ahora toca terminar nuestro viaje. Si miramos todo el recorrido hay algo bastante obvio, y es que el terror no nace con la cámara, sino con la imaginación escrita. El cine no inventa el miedo, lo hereda, lo traduce, lo ilumina.
Pero la raíz siempre estuvo en la palabra, y entender esa raíz no es mirar al pasado por nostalgia, es entender por qué el terror sigue funcionando a día de hoy. Porque cambian los escenarios, pero no cambia la necesidad de enfrentarnos a lo que nos inquieta, y la literatura lleva siglos enseñándonos cómo hacerlo.